De hoy vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que sabemos de la fe. Y bueno, una de las cosas importantes es de que en lo natural, la base de toda buena relación es creer. Esto está implicando fe, creer en la persona. ¿Qué sería en lo espiritual? Ya hablando en lo espiritual, pues nosotros tenemos que involucrar a Dios. Entonces, en lo espiritual, para que la fe funcione, se requiere de dos personas, las cuales una eres tú y la otra es Dios. La otra persona es Jesucristo, la otra persona es el Espíritu Santo, por cuanto los tres son uno. Entonces, la fe es la base. La fe viene a ser una sustancia en que se fundamenta o que se sostiene, se sustenta una buena relación. En esta buena relación existe la necesidad de creer en el otro. No se va a dar una buena relación si no hay fe, si no se cree en la otra persona. Por eso la fe implica dependencia. Cuando alguien dice que no necesita de nadie, no existe ninguna base para una relación porque está habiendo incredulidad, ¿sí? Por lo tanto, no existe fe. No está existiendo esta sustancia. Esta fe como una sustancia va a alimentar, va a nutrir la relación para que ésta se solidifique. Entonces, si lo que hay es orgullo, esto es lo que va a hacer que haya separación y que haya división, ¿sí? Ahora, una cosa importante es que el hombre por sí mismo no se puede acercar a Dios, pero Dios en su amor por el hombre establece principios en Cristo Jesús para que se acerque el hombre a él y pueda tener una relación y pueda profundizar en esta relación hasta tener una comunión con Dios, ¿sí? Uno de estos principios es la fe, ya que la palabra misma nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nos lo dice en Hebreos 11:6, porque la fe nos va a hacer dependientes de Dios. Y si somos dependientes de Dios, Él nos va a hablar y nosotros vamos a obedecer. Va a haber una convicción de obediencia, ¿sí? Entonces, la fe como sustancia viene a ser fundamento. Este fundamento va a estar sosteniendo, va a estar alimentando, va a estar nutriendo, va a estar fortaleciendo, dando fuerza a estas dos personas para que esta relación se mantenga firme, esté de pie y esté funcionando. Entonces, aquí la fe, además de que va a resguardar esta relación, esta fe, ¿verdad?, va a dar por cierta una relación basada en la verdad y el amor, porque la misma palabra nos dice que no hay fe sin amor, y estamos hablando del amor de Dios. Entonces, en ese sentido, la fe es el documento certificador de una buena relación con Dios. Entonces, en cada paso que nosotros damos en el caminar en Cristo, nuestra fe tiene que ir incrementando, ¿sí? Y esto va a ser este documento que va a certificar nuestra relación con Dios, ¿sí? Una de las cosas que va a hacer la fe en esta relación con Dios es que va a hacer que el hombre abra su corazón a Dios. Y de esta manera, Dios puede obrar en el corazón del hombre para que el hombre ame, confíe y dé. Entonces, muchas veces lo que hacemos, ¿verdad?, es que abrimos nuestro corazón, pero al hombre y no a Dios. Muchas veces la gente viene y dice, por favor, interceda por mí, porque a usted le escucha a Dios. Quiere decir que la persona no está teniendo una relación con Dios, porque no ha creído
quizás su nivel de fe solamente sea el de salvación. Pero Dios quiere que sigamos caminando y le sigamos conociendo a través de la fe. Porque no podemos caminar sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tenemos la salvación, estamos parados ya en el camino de Cristo. Y es seguir caminando en esos pasos que dio Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir poniendo nuestros pies y no nos vamos a perder. Y entonces tenemos que ir creyendo y nuestra fe tiene que ir poco a poco aumentando, ¿sí? Porque mira, una de las cosas es de que Dios nunca va a utilizar la fe del hombre, ni la fe idolátrica, ni la fe fingida, ni nos dice ahí en Tito 1:13, repréndelos duramente para que aprendan a ser sanos en la fe. Quiere decir que hay gente que no es sana en la fe, aun en cuanto se dice estar en Cristo. Bueno, pues esta fe, la del hombre, la idolátrica, la fe fingida, todo este tipo de fe no sirve para hacer las grandes obras de Dios. Además te digo una cosa, la palabra dice que hay una sola fe en Efesios 4:5. Una sola fe, que es la fe en Cristo. ¿Sí? Pero entonces, bueno, hoy no veremos, ¿verdad?, por qué habla de una fe fingida, por qué se tiene que reprender para ser sanos en la fe. Hoy no vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, se requiere, ¿verdad?, que nosotros tengamos la fe en Cristo. Te adelanto, la fe en Cristo, la fe en Dios, es de naturaleza divina. Pero fíjate bien, hay una fe que es de los sentidos, pero lo que es de los sentidos nada tiene que ver con lo que es la fe espiritual, la fe en el Espíritu, ¿sí? Aquí nos dice, en el caso de la fe de los sentidos del Hebreo 6030, aná, que es raíz primaria, que dice mirar, oír, prestar atención, cantar, gritar, testificar, desmentir, atestiguar, testimonio, servir, y bueno, es una gama de significados, te estoy mencionando solamente algunos. Entonces, este tipo de fe es la fe de los sentidos, la fe del hombre. Y este tipo de fe de los sentidos es para atestiguar con los sentidos físicos lo que oíste o lo que vistes con los ojos, lo que miraste con los ojos. Aquello a lo cual prestaste atención para ser testigo, para dar fe de un hecho, de un acontecimiento o circunstancia. Esta fe no es espiritual. Esto es lo que tú estás viendo en lo natural, en lo físico. Nos dice Números 35:30, estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. ¿Sí? Entonces, ahí solamente los que fueron testigos, los que vieron, los que estuvieron en los acontecimientos, los que oyeron, ¿verdad? Ellos son los que van a testiguar, ellos van a ser los que van a dar fe de los acontecimientos. Esa es la fe de los sentidos, ¿sí? Es en lo natural. En la eternidad los ángeles miraron, los ángeles prestaron atención al poder de Dios para crear o fundar la tierra, por lo que dieron fe de su poder. Nos dice en Job 38, del 4 al 7, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí son los ángeles regocijados, alabando a Dios y siendo testigos, dando fe del poder de Dios para crear la tierra. Entonces, los ángeles tienen ojos y tienen sentidos, ¿verdad? Y ellos están dando fe
están dando testimonio cuando Dios creó la tierra y ellos alababan y gritaban, ¿verdad? Testificando del poder de Dios. En ese sentido, en la eternidad, el primer ángel creado por Dios fue Lucero, el querubín. Lucero, en la eternidad, fue testigo de cómo Dios dio la existencia a millones y millones de ángeles. Podemos ver ahí Apocalipsis 5:11, podemos ver Ezequiel 28:12 al 19, 28:12 al 19. Entonces, estos son los ángeles de creación. Y entonces Lucero y los ángeles, entonces por un lado Lucero es testigo de cómo Dios les da existencia a millones y millones de ángeles. Ahora, Lucero y los ángeles de creación dieron fe de cómo Dios creó la tierra, lo que leímos ahorita, ¿verdad? En Job 38, del 1 al 7. También pueden leer Isaías 45:18. Y estamos hablando de la tierra de piedras preciosas y fuego, en el sentido de que miraron, prestaron atención al poder de Dios para crear. Y por eso cantaban y alababan y gritaban y testificaban y daban testimonio, que en hebreo viene a ser aná, el significado que dimos del hebreo 6030. Y leímos Números 35:30. Entonces, ellos también dieron testimonio, dieron fe. Entonces, Lucero, el querubín, dio fe de cómo Dios creó, cómo Dios dio vida, existencia a millones de ángeles. Todos los ángeles dan testimonio, dan fe del poder de Dios para crear la tierra. Testigos son todos los ángeles, ¿verdad?, de la recreación de la tierra después de la rebelión. Después de la rebelión angelical, ¿verdad?, el Señor tiene que recrear la tierra y de esto fueron testigos todos los ángeles. Satanás, alias en la eternidad Lucero, da fe de que Dios creó al hombre perfecto. Y también lo vieron los ángeles, porque ellos son más antiguos que nosotros, más antiguos que el ser humano, ¿sí? Entonces lo que Lucero vio de Dios y permanentemente veía eso era poder, 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 y esto fue algo que impactó a Lucero, ¿sí? Todos los ángeles que se quedaron con Dios, así como los ángeles que decidieron seguir a Satanás, dieron fe del poder de Dios, de la creación de Dios. Ahora, nuevamente te repito que la escritura dice que hay una sola fe y está en Efesios 4:5. Que es la fe en Cristo. Pero nosotros encontramos que hay una fe mentirosa. La fe mentirosa aquí, del hebreo 3576, que es kasab, con Z, que es raíz primaria, que es mentir, que es engañar, que es burlar, que es burla, que es desmentir, que es faltar, es fe, mentira, es ser hallado mentiroso. Entonces, nos lleva, por ejemplo, ahí un versículo, bueno, todo lo que es de Sansón, vamos a ver que aparece mentira, mentira, mentira. Jueces 16:10 dice, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado. Entonces, quiere decir que Sansón hablaba mentiras con Dalila. Me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Entonces, aquí mentiras se refiere, ¿verdad?, a que está engañando, a una fe mentirosa, ¿sí? La fe mentirosa está basada en los ídolos, en la idolatría y en todo lo que está del reino de tinieblas. La idolatría es un cimiento, ¿verdad? Y este cimiento va a dar origen a rebelión, va a dar origen a brujería, a hechicería. Por eso, la fe mentirosa está basada en los ídolos, en la idolatría y en todo lo que en todo lo que la idolatría degenera. Va a degenerar en brujería, en hechicería, en santería,
en rebelión, y la rebelión te va a llevar a apostasía, y la apostasía te va a llevar a blasfemia del Espíritu Santo. Entonces, aquí se va a mover, ¿verdad?, una fe mentirosa, ¿sí? Entonces, nuevamente, en Efesios 4:5 nos dice que hay una sola fe, ¿sí? La fe mentirosa en el hombre está sustentada en el ídolo de la mentira, está sustentada en el ídolo de la falsedad, está sustentada en el ídolo del engaño, porque la fe mentirosa implica todo esto, implica burla, engaño, ¿sí? La fe mentirosa son dimensiones de Satanás y aquellos que la ejercen penetran en estas dimensiones. Entonces van a penetrar, van a entrar a dimensiones de Satanás. Esta fe en el espíritu del hombre no alumbra los ojos del entendimiento, lo que nos dice Efesios 1, 17, 18. Lo que tiene que alumbrar los ojos del entendimiento tiene que ser Cristo, el Espíritu Santo, y nos va a alumbrar esa fe, ese pistis, que es la fe obediente, ¿verdad?, para hacer las cosas de Dios. Pero la fe mentirosa, ¿verdad?, no va a alumbrar los ojos del entendimiento. Entonces, la fe mentirosa va a ser un contrapeso para los que están en Cristo. Entonces, tiene que haber liberación para ser sacados de estas dimensiones de tinieblas, de estas dimensiones de Satanás, ¿sí? Nos dice ahí en Isaías 57, 11, por supuesto que en una fe mentirosa, ¿verdad?, pues lo que estás creyendo es la mentira, la falsedad, el engaño. Entonces, pues esto, no tienes nada que te lleve a fidelidad a Dios. Nos dice ahí en 57:11 de Isaías, ¿y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Entonces, aquí el silencio de Dios es para que se arrepientan por haber faltado a la fe. Si faltaron a la fe en Dios, quiere decir que ellos quedaron atrapados, ¿verdad?, en la fe mentirosa, en la fe que sustenta la mentira, donde no hay temor de Dios, donde hay desobediencia, ¿sí? La gente que se mueve en esa fe mentirosa no les gusta escuchar la verdad, ¿sí? Aquí otro significado, ¿verdad?, para fe mentirosa, ¿verdad?, es del hebreo 3577, que es nuevamente kazab, y dice falsedad, no verdad, ídolo, mentira, mentiroso. Y nos dice en Salmos 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, aquí nos está hablando que generaciones y generaciones, ¿verdad?, han practicado la mentira. Que generaciones y generaciones se han movido en la fe mentirosa. Salmo 62:4, solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Entonces, aman la mentira para hacer como ellos quieren, ¿sí? Para volver las cosas a su favor, mienten, generan fácilmente argumentos mentirosos. Quiere decir que hay falsedad en sus palabras, que engañan. Y bueno, ahorita vamos a ver un poquito más y vas a ver cómo esto es tremendo, ¿sí? Salmo 62:9 dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pasándolos a todos igualmente en la balanza, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Esto está definiendo lo que es un ídolo. Este versículo es muy fuerte. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres,
mentira a los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Esto está definiendo un ídolo. Cuando, fíjate bien, cuando nosotros vemos y buscamos el significado de ídolo, tiene varios significados, un nombre genérico. Está Terapín, Elín, Gelulín, Masquil, Pesil, Awen, Mipleset, etcétera, etcétera. Son varios, ¿sí? Pero aquí lo que quiero hacerte evidente, el significado para ídolo. Dice, bueno para nada, vano, vanidad. Bolitas de estiércol, tronco. Figura grabada en piedra. Escultura, estatua, imagen, talla, maldad, extraño, injusticia, vanidad, tristeza, terror, horrible. Bueno, es grande la lista, ¿sí? Pero entonces dice que es nada, que es vanidad. Y entonces aquí cuando está diciendo, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Quiere decir que en general está diciendo, ¿verdad?, que son ídolos, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, mente y no entienden, manos y no palpan, pies y no caminan, ¿sí? Entonces, está hablando de ídolos, de idolatría. Isaías 28:15 dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Entonces hay gente que pone, ¿verdad?, un refugio en la mentira. Y esto nuevamente, ¿verdad?, la gente se va a refugiar, se va a esconder, se va a escudar en la mentira, ¿verdad?, en la falsedad, para evadir su responsabilidad, para volver todo a su favor, ¿sí? Entonces, esta fe mentirosa es algo en lo que la gente cree, y lo hace porque lo cree, ¿sí? Nosotros somos lo que creemos, ¿sí? Somos lo que comemos. Nos dice Ezequiel 13:9, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni en la tierra de Israel volvieron. Y sabréis que yo soy Adonai el Señor. Entonces, por cuanto no ven nada de Dios ni escuchan nada de Dios, entonces adivinan mentira, idolatría, que es destrucción, que es ruina, que es inutilidad. Entonces, lo mejor es de que si el Señor no te habla y no te revela, pues dices no, porque a veces la gente, ¿verdad?, lo que quiere en su comezón de oír, quiere escuchar una palabra del ministro. Pero si Dios no dice nada, tú no puedes decir, porque no sea que te estés convirtiendo en un adivino, que estés hablando adivinación. No sea que en realidad se acerque un demonio y sea el que hable. Entonces nosotros tenemos que estar muy claros en eso. Si no es Dios hablando, mejor es no decir nada. Nos dice, bueno, otro significado sería del hebreo 7723, que es Shav, S-H-A-V, y que dice que es desolar, como destructivo, ruina. Moralmente habla de culpa. Entonces, la gente que cree la mentira va a cargar mucha culpa, hay mucha culpa en la persona, ¿sí? Dice idolatría, inutilidad, vano, falso, hipócrita. Job 31, del 5 al 6 nos dice, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en la balanza de justicia y conocerá mi integridad. Salmo 12:2, habla mentira cada uno con su prójimo. Habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Entonces,
Muchas veces alguien que te dice las lisonjas, las palabras dulces, suavecitas para inclinar tu voluntad a la suya, ¿verdad? Lo que está hablando es mentira, porque te está condicionando. Y para eso, ¿verdad? Va a utilizar mentira. Y lo está utilizando porque la persona que está utilizando esta mentira, estas lisonjas, las cree, por eso las utiliza. Es su sustento, es su alimento, es lo que le nutre y es lo que va a utilizar para con la otra persona. Salmo 41:6 nos dice, y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Entonces, la mentira va a acumular en el corazón iniquidad. ¿Sí? Entonces, la gente que tiene esa fe mentirosa está acumulando en su corazón iniquidad, maldad y por lo tanto pecado. ¿Sí? Entonces vemos que la fe mentirosa es idolatría, la fe mentirosa es injusticia, es corrupción, es infidelidad y lleva a falsas justificaciones, a falsos argumentos que destruyen las relaciones. ¿Y sabes qué es muy claro? El matrimonio y la familia. ¿Qué es lo que hace un varón o una mujer, que se da también ya en la mujer? Cuando hay un adulterio, ¿verdad? Mienten, porque están creyendo, ¿verdad?, que lo que están hablando, ¿verdad?, les va a salvar. Es para esconderse, es para escudarse, para no tomar su responsabilidad. Y entonces esta fe mentirosa, ¿verdad?, va a llevar a destrucción de matrimonios y a destrucción de familias. ¿Qué es lo que pasa con un ídolo? Un ídolo es tallado, un ídolo es esculpido, es una figura grabada en piedra, es una imagen la cual se le da o se le dio forma con las manos. Puede ser de yeso, de fundición u otros materiales, que en la actualidad ya hay moldes, ¿verdad? Dadas las tecnologías, ¿verdad? Moldes preestablecidos para hacerlos. Pero en sí, cuando vemos ídolo, ¿verdad? Es algo que estás tallando, ¿sí? Entonces, de la misma manera, el ídolo de la mentira es tallado por la persona, es tallado por ti. No con tus manos, sino con los recursos de tus pensamientos, con los recursos de tus sentimientos, con los recursos de tus emociones. Y le vas a dar forma y lo vas a presentar con los dichos de tu boca, tus argumentos para que te crea. Pero por supuesto que cuando lo presentas es algo que tú creíste. Muchas veces has llegado o llegaste con tu esposa, ¿verdad? Quizá de inconversa, ¿verdad? Y lo que hablaste es para justificarte, donde te escondiste, ¿verdad? Fue una mentira. Fue ese ídolo de la mentira, ¿verdad? Que formaste con todos los recursos de tus pensamientos, sentimientos, emociones, le diste forma y se lo presentaste a la esposa, ¿verdad? Para salir de ese momento librado. Y ella lo creyó y tú lo creíste. Esa es la fe mentirosa. ¿Sí? Ok. Entonces vemos que la mentira es engaño, la mentira es falsedad, la mentira es idolatría, la mentira es pecado, la mentira es nulidad, es lo vano, es perversidad, es maquinación, es invención, es imaginación. No es la verdad. La mentira, ¿verdad?, va a traer tristeza, culpa, es injusticia y es corrupción. Y tanto tú crees como la gente, tú crees la mentira y lo presentas y la gente cree esa mentira. Este creer en la mentira, tanto de quien la forma como de quien la escucha, ya implica la fe mentirosa, ya implica la fe falsa, la fe nula, la fe vana, idolátrica, que es injusticia y es corrupción. ¿Sí? Entonces, todo lo que formaste
con tus pensamientos, sentimientos, emociones y hablaste es el ídolo de la mentira. Tú lo formaste a tu conveniencia y tus pensamientos y tus sentimientos y emociones. Estos no son pensamientos ni palabra de Dios, sino que son fortalezas que están enraizadas en la carne y son fortalezas del mundo. Entonces, la naturaleza de la fe mentirosa es engaño, falsedad, idolatría, nulidad, perversidad, maquinación, invención, es injusticia y es corrupción. ¿Y sabes qué? Esta es la identidad de quien la practica. Quien practica, quien ejerce, quien está ejercitando una fe mentirosa, esta es su identidad y la condición de su espíritu. Esto es tremendo, hermano, ¿sí? ¿Cómo surge la fe mentirosa? Porque nuevamente te digo en Efesios 4:5, la Escritura dice que hay una sola fe, la fe en Cristo. Es la fe que le agrada a Dios. Es a través de esa fe que Dios trabaja. Pero entonces, ¿de dónde surge la fe mentirosa? Bueno, nosotros vemos que Satanás, en el antiguo pacto, ahí en Génesis 3, del 1 al 6, inicia una conversación con Eva, lanzando una pregunta equivocada, ¿sí? Una pregunta que llevaba mala intención, que llevaba maldad. Satanás es el primer ídolo en la eternidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo? Se puso delante de Eva con falsos argumentos para desmentir, para dar falso testimonio de los dichos de la boca de Dios. Habíamos dicho, ¿verdad?, que Él en la eternidad dio testimonio y dio fe del poder de Dios. Y aquí está hablando para desmentir los dichos de la boca de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, el pacto que hizo con Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dice las consecuencias, porque el día que comáis de él, ciertamente morirás, ¿sí? Pero ahora viene y se para Satanás como un ídolo delante de Eva, ¿verdad?, para desmentir los dichos de la boca de Dios que Adán y Eva habían creído, ¿sí? Entonces, aquí, con esto, ¿verdad?, lo que va a hacer Satanás es quebrantar lo que ellos habían creído, lo que Dios mandó, lo que Dios ordenó y que ellos creyeron, ¿sí? Entonces, lo que Satanás está haciendo es hacerles creer que lo que Dios les dijo, que ellos creyeron, era falso, ¿sí? Ahora, el otro punto sería que el oído de Eva quedó enlazado a la mentira, quedó enlazado a los argumentos de Satanás, al punto de que ella cree. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la fe es por el oír. Por eso, ¿qué es lo que nosotros escuchamos? ¿Qué es lo que nosotros oímos? Eva enlazó su oído a los dichos de la boca de Satanás, a sus argumentos, ¿verdad? Y le creyó, porque la fe es por el oír. Entonces aquí Eva pactó su oído, ¿sí? Eva creyó la mentira, lo falso, creyó la injusticia que había hablado Satanás, ¿sí? Entonces, fíjate bien, Satanás, con la finalidad de dar más peso a sus argumentos, a lo que le estaba diciendo a Eva, hace uso de algo que antes de su caída le había impactado. Lucero en la eternidad se vio impactado por el poder de Dios. Vio cuando hizo los millones y millones de ángeles, cuando les dio existencia. Vio cuando Dios hizo la tierra de piedras preciosas y fuego. Vio poder, 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 y él se impactó con todo eso. Pues ahora, ya como Satanás, él va a utilizar esto mismo, este poder que él tenía, lo va a utilizar para sustentar sus argumentos que está dando a Eva, ¿sí? Entonces va a hacer uso
de algo que le impactó en la eternidad, que fue el poder de Dios, del cual fue testigo y dio fe. Entonces, el poder usado era con la finalidad de impactar a Eva y que ella diera testimonio o diera fe del poder de Satanás. Es muy astuto el enemigo. Esto lo podemos ver ahí en Génesis 3 del 1 al 6, ¿verdad? Como en la medida, ¿verdad?, que establece ese diálogo, Satanás y Eva, cómo Eva va pactando cada uno de sus sentidos, ¿verdad?, hasta llegar al punto en que Satanás quebranta la fe de Eva, lo que había creído de Dios, y la tiene que matar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien Eva era creación perfecta de Dios, tenía vida perfecta de creación, ¿verdad? Pero la vida y la muerte no tienen comunión, por eso tenía que matarla. Y a lo primero que le pegó fue a la fe. Y es lo que primero Satanás quiere pegarle al creyente, en una circunstancia, ¿verdad?, que tenga a la fe. Ok. ¿Por qué usó ese poder? Pues nuevamente, ¿verdad?, para que Eva fuera testigo, para que diera fe, ¿verdad?, del poder, en este caso, de Satanás, para que ella fuera impactada como él fue impactado en la eternidad del poder de Dios, ¿sí? Y entonces obviamente que Eva, al creerle, al ser impactada, eh, pues lo que va a hacer Eva en su voluntad es postrarse, alabarle y adorarle, ¿sí? Como exactamente Satanás, antes Lucero en la eternidad, ¿verdad?, lo hacía con el Todopoderoso, ¿sí? Entonces, utilizó una estrategia que él había practicado en la eternidad, ¿sí? Aquí la diferencia, ¿verdad?, es que la naturaleza de Dios es santidad y es poder, y la naturaleza de Satanás es caída, es muerte, es injusticia y es corrupción, ¿sí? Aquí vemos que Satanás fue un querubín que cubría la gloria de Dios, y por cuanto la cubría, él se llenaba del peso de la gloria de Dios, se llenaba de la reputación de Dios, de la fama de Dios, ¿verdad? Y una vez caído, utilizó el poder y gloria que tenía para disfrazarse como ángel de luz. Eso nos lo dice en 2 de Corintios 11:14. Esto lo hizo delante de Eva. Entonces aquí la pregunta, ¿qué es lo que vio la mujer, es decir, Eva, que le pareció agradable para comer y a los ojos para alcanzar sabiduría, y creyó y comió? ¿Sí? Entonces vemos que de la misma manera que Satanás dio fe del poder de Dios, Eva impactada dio fe del poder de Satanás, ¿sí? Pero todo ya era falso, ya era mentira, todo ya era un engaño. Entonces, el hombre creado por Dios, ante los falsos argumentos que creyó de Satanás y lo que vio, tuvo en poco los dichos de la boca de Dios y los desechó para obedecer la voluntad de Satanás, para dar fe de la mentira, aceptando y teniendo comunión con la mentira. Qué tremendo, ¿verdad, mis hermanos? Entonces el hombre caído, o el que está en Cristo, si se mueve en la fe mentirosa, ¿verdad?, es fácil que crea la idolatría, es fácil que entre al ocultismo, a la brujería. El hombre caído, el hombre sin Cristo, ¿sí? Que entre, ¿verdad?, a cuestiones del satanismo. El hombre, este hombre, ¿verdad?, cree un poco en todo, ¿sí? Pero no en Dios, no en la verdad, ¿sí? Pero, ¿qué fue lo que pasó con Abraham? La escritura expresa que hay una sola fe nuevamente, Efesios 4:5. Y una de las cosas es de que Dios es soberano, pero Dios prefirió trabajar en el hombre por derecho legal, que es la fe.
Dios decidió trabajar en el ser humano por un derecho legal que es la fe, ¿sí? Abraham fue un idólatra de Ur de los Caldeos. Abraham ejercitaba la fe mentirosa, la fe falsa, la fe idolátrica. Esta fe, ¿verdad? Nuevamente, no sirve para hacer las grandes cosas de Dios, ¿sí? No sirve para tener una respuesta de Dios, no sirve para que Dios opere sanidad en tu vida, ¿sí? Pero cuando Dios habló a Abraham, algo pasó en él. Cuando Dios habló a Abraham, se activó la fe por la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y vida. Y entonces esa palabra de Dios penetró hasta el espíritu de Abraham para activar la fe en Dios. Por supuesto que estaba el espíritu de Dios, ¿sí? Abraham tuvo la certeza entonces y la convicción de la palabra de Dios. Entonces, tenía la certeza y la convicción. Entonces, estaba esperando Abraham lo que no veía, que Dios habló y que él creyó, pero que en su tiempo cumplió Dios. Por eso la fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe en Cristo. Esa es la fe en Dios. La certeza de lo que se espera, Abraham estaba esperando, y la convicción de lo que no se ve. Abraham no estaba viendo, ¿verdad?, lo que Dios habló, pero que en su tiempo Dios cumplió. Pero Abraham tenía la convicción y tenía la certeza. Eso es la fe, ¿sí? Nos dice allí en Génesis 15:6, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Adonai que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Gálatas 3, del 6 al 8 nos dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta parte es importante que la retengamos en mente. Le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Sí? Santiago 2:23 nos dice, y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, ve la importancia de la fe, como se es tomada por justicia, y aquí fue más allá en el caso de Abraham porque dice que fue llamado amigo de Dios. Un amigo le cuentas todo, ¿sí? Pero aquí está basado esta amistad de Abraham con Dios en la fe en Cristo, en la fe en Dios, ¿sí? Por la fe, Abraham era justo para Dios. Y esto de que era justo para Dios es como si hubiera cumplido toda justicia por creer en Dios. Como si hubiera cumplido todo lo que Dios manda en la ley. Pero en ese tiempo no había ley. Pero como si hubiera cumplido todos los dichos de la boca de Dios, ¿sí? Simplemente por creer, ¿sí? Entonces, como si hubiera cumplido todo lo que Dios manda. Y entonces cumplir con todo lo que Dios manda es ser justo, ¿sí? Quien cumplió con todo lo que Dios manda fue Cristo. Por eso nosotros somos justificados cuando nosotros creemos en Cristo, porque estamos creyendo, ¿verdad?, en quien cumplió todo lo que Dios manda, y la fe me justifica, me hace justo delante de Dios. Entonces, Jesucristo cumplió toda la ley, ¿sí? Y entonces,
Quiere decir que cuando Abraham cree, cuando tiene fe en los dichos de la boca de Dios, ¿verdad? Es como si hubiera cumplido Abraham la ley, aunque no había ley, ¿sí? La ley es en tiempo de Moisés. ¿Por qué? Porque los corazones son purificados por la fe. Los corazones son purificados por la santísima fe. Entonces, un corazón purificado es un corazón limpio, inocente, sin mancha, santificado, ¿sí? Entonces vemos que desde este principio, ¿verdad? La fe nos santifica, la fe nos purifica, de acuerdo a lo que nos dice Hechos, ¿verdad? 15:9, ¿sí? Y nos dice en Judas 20, nos dice que la fe es santísima y que en esa fe santísima nosotros podemos ser edificados, ¿sí? Entonces, a mí me llama la atención porque mucho pueblo de Dios no está edificado. Entonces, en mi entender es que la gente no cree o se quedó simplemente con la fe de salvación. Y la fe tiene que ejercitarse, así como un varón o una mujer va al gimnasio a ejercitar los músculos y esos músculos van tomando cierta tonalidad, ¿verdad? Van creciendo, ¿verdad? Por estar en ese ejercicio constante, ¿verdad? Así la fe tiene que ser ejercitada, ¿verdad? Para que ésta vaya alcanzando otros niveles, para que vaya creciendo, ¿sí? Pero si siempre, ¿verdad? Te quedas o solamente crees con la fe de salvación, no es suficiente. Por eso les dice a los discípulos, hombres de poca fe, ¿sí? Y Dios quiere que crezcamos en la fe. Entonces, ¿por qué la fe purifica y santifica? Pues por la misma naturaleza de la fe. Si yo te estoy diciendo que tu identidad, que la condición de tu espíritu es en lo que crees, ¿cuál es la condición y cuál será la identidad de un brujo hechicero, de un idólatra? Pues esa, la de su ídolo, ¿sí? Injusticia, corrupción. Pero si nosotros estamos creyendo en la fe de Cristo que es divina, por cuanto Jesucristo es Dios de acuerdo a Romanos 9:5, ¿verdad? Entonces, cuando yo realmente estoy creyendo, yo estoy teniendo esa identidad y estoy adquiriendo esa naturaleza, ¿sí? De justicia, ¿sí? La fe en Cristo nos purifica, nos santifica. Entonces, cuando creemos, esta fe nos hace inocentes, nos hace justos, nos hace limpios, nos hace sin culpa, nos hace libres, nos hace absueltos, ¿sí? Entonces, al creer nosotros en Cristo se adquiere la condición del corazón de Jesucristo por la justicia de la fe, por la naturaleza de la fe, ¿sí? De acuerdo a Romanos 4:13. Entonces, nuevamente, nosotros al creer en Cristo adquirimos la justicia de Cristo, quien cumplió toda la ley. Pero la cuestión es, ¿cuánto le creemos a Cristo? Tenemos la fe de salvación, pero solamente, ¿verdad? Hasta ahí se queda mucha gente. Ya no le cree más. Cree que puede a lo mejor sanar una gripa, pero no un cáncer. ¿Y sabes por qué? Porque la fe no ha sido ejercitada, no ha crecido, se ha quedado al nivel de fe de salvación. ¿Sí? Entonces, volviendo a Abraham, dice, entonces el corazón de Abraham adquirió la condición del corazón de Dios por la justicia de la fe. Cuando Abraham le cree a Dios, Dios ve su propia justicia en el corazón de Abraham. Dios es justo, es santo, es perfecto, ¿sí? Cuando Abraham le cree, lo que Dios ve en el corazón de Abraham es su justicia, su propia justicia, la que es divina, la que no cambia, ¿verdad? Cuando Abraham le cree, la ve en el corazón de Abraham. Entonces, quiere decir aquí, ¿verdad? Que está viendo
una imagen de su propio corazón en el corazón de Abraham. Dios está viendo su imagen, la imagen de su corazón en el corazón de Abraham, por la fe, porque le creyó, ¿sí? Entonces Dios ve su propio corazón de justicia en Abraham, por la fe divina, por la justicia de la fe, porque esta fe es divina, es celestial, es justicia, es incorruptible, mientras que la fe mentirosa, la fe idolátrica de brujos hechiceros es injusticia y es corruptible, ¿sí? Es engaño, falsedad, nulidad, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, al creer Abraham a Dios, su corazón adquiere la condición de justicia del corazón de Dios. La condición de justicia es un corazón de equidad que solamente lo tiene Dios. Entonces, fíjate bien, equidad viene a ser una cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Pero en el caso de Dios tiene que ser en función de su naturaleza. Y la naturaleza de Dios es santa, es divina, ¿sí? Entonces, es importante en qué o en quién crees, porque esa será la naturaleza de tu fe, la condición de tu espíritu, y esa será tu identidad, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí, cuando Abraham le cree a Dios, adquieren igualdad por la fe en su corazón, en sus corazones. Abraham adquiere el nivel de igualdad en su corazón por la fe al corazón de Dios. Y por eso nosotros, ¿verdad? Entendemos cuando dice, ¿verdad? A los que te bendigan, bendeciré. Porque están reconociendo en Abraham, en la fe de Abraham, en el corazón de Dios, de Abraham, el corazón de Dios, la naturaleza de Dios. A los que te bendigan, bendeciré. Y a los que te maldigan, maldeciré, porque entonces están maldiciendo en Abraham a Dios, porque tiene el corazón de Abraham, adquirió la misma naturaleza del corazón de Dios. ¿Sí? Entonces, es importante qué es lo que creemos, en quién creemos, porque esa va a ser la condición de nuestro espíritu y esa va a ser nuestra identidad. Uh-huh. Entonces, la naturaleza de lo que nosotros creemos es la naturaleza de nuestra fe y es la condición de nuestro espíritu y esa va a ser nuestra identidad. ¿Sí? Nos dice Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, en fe, la fe se inició en Abraham, pero el consumador de la fe fue Jesucristo. No hay diferencia, ¿sí? No se podía consumar en Abraham, ¿por qué? Porque era un mortal, pero en Jesucristo, por cuanto es la vida, en él se consumó la fe. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, si nosotros no creemos, si nada más el creer está a nivel de salvación, hay entonces muchas cosas que no le crees a Dios. Y entonces en esas otras cosas que no se le están creyendo a Dios, se le está haciendo a Dios mentiroso. Eso fue lo que hizo Satanás cuando se presentó con sus argumentos falsos a Eva. Estaba haciendo a Dios mentiroso, porque estaba precisamente operando de tal manera en Eva para que Eva no le creyera a Dios. Y al no creerle a Dios, se le está haciendo mentiroso. Y entonces, por más que clames y por más que llores y por más que supliques y por más que, hermano, grites, el Señor no va a responder, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no se va a mover más que porque tengas fe.
Pero la fe de salvación, hermano, no opera para hacer las grandes maravillas del Dios Todopoderoso. Nuevamente, por eso Jesucristo le dice a sus discípulos, hombres de poca fe. La poca fe no es suficiente para hacer las grandes maravillas, los milagros, las resurrecciones del Todopoderoso en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces tenemos que ejercitar la fe. Pero muchas veces la gente está tan distraída en otras cosas que lo que menos piensa es que tiene que ejercitar la fe. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando una persona en Cristo no cree a Dios, no cree en Jesucristo, la condición de su corazón, ¿cuál es? Injusticia. Cuando le crees, la condición de tu corazón es justicia. Pero cuando no le crees, la condición de tu corazón es injusticia. ¿Sí? Y la condición del corazón de Dios es justicia. O sea, es totalmente distinto. Y entonces el Señor no puede operar. ¿Sí? Y de esta manera, un corazón que no tiene fe, un corazón que es injusticia, no está alineado al corazón de Dios. Entonces, fíjate bien, esto es importante. Con un corazón de injusticia, no le puedes dar a Dios de su naturaleza, santidad, poder, justicia. ¿Sí? No le puedes dar a Dios con un corazón de injusticia, no le puedes dar de su justicia. No le das de su dignidad. No le das de su honra. No le das de su renombre. ¿Sí? No le das de su reputación, no le das de su fama, que todo es poder y que todo es gloria y que todo es santidad. Desde un corazón de injusticia no se le puede dar justicia a Dios, ni honra, ni gloria, ni alabanza. Aquello de lo cual Él es digno. ¿Sí? Entonces, le estás dando de un corazón de injusticia, pero Dios no recibe eso. Dios recibe solamente lo que es justicia. ¿Sí? Quiere decir que cuando Abraham creyó, le dio a Dios conforme a la naturaleza de Dios. Le dio justicia, le dio santidad. ¿Por qué? Porque por esa fe fue santificado él en su corazón. ¿Sí? Fue purificado, fue inocente, fue hecho su corazón por esa fe, igual que el corazón de Dios. Entonces le dio a Dios de lo que él era digno, de lo que él merece. Santidad, justicia, inocencia, purificación. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que creer, ¿verdad?, en Dios, pero, mis hermanos, tenemos que ejercitar la fe. Entonces, ¿cuál es la condición de tu fe? Lo que estás creyendo. Esa va a ser la condición de tu fe y esa va a ser la condición de tu espíritu y esa va a ser la identidad. Por eso, cuando Abraham creyó a Dios, tuvo identidad con Dios. ¿Sí? Cuando Dios le pone mujer a Adán, que dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Encontró su identidad, es decir, somos iguales. ¿Sí? Y por eso se agradó Dios de Abraham y fue llamado amigo de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que establece, lo que se requiere para establecer una buena relación es la fe. Para con Dios es la fe en Cristo. ¿Sí? Porque esta fe nos va a permitir entrar en comunión con Dios y te va a permitir, ¿verdad?, que tú experimentes muchas de las cosas de Dios, que te toca, que te sana, que te habla, que te revela. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios quiere, ¿verdad?, que sus hijos crezcamos en la fe. Bendiciones, mis hermanos.